El día de hoy veremos algunos easter eggs o cosas secretas dentro de Clash of Clans. Trampas secretas, animaciones, adornos raros, el P.E.K.K.A. la mariposa, etc. Y veremos cómo se ven y cómo puedes activarlos. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, soy Joe McDonald's del clan La Gran Alianza, bienvenidos de regreso al canal. En este video veremos algunas curiosidades y cosas ocultas dentro de Clash of Clans, o también llamadas pues easter eggs, porque están ahí escondidos, similar a los huevos de Pascua que esconden en Estados Unidos cuando están celebrando la Pascua. La idea de este video es enumerar todos los que yo conozco, comenzando desde los más sencillos y terminando con los más épicos y raros, así que comencemos. Número 1. Campamento fantasma. Este es un secreto sencillo que en el desafío Guantelete Duende, que al entrar aquí uno ve un desafío normal, digamos, nada raro. Sin embargo, cuando vamos hacia la parte inferior de la pantalla, vamos a ver un campamento, una estructura que pues es similar a los otros campamentos que manejamos y que uno normalmente ataca en los ataques. Pero cuando lanzamos una tropa, vemos que estas tropas ignoran totalmente ese campamento. Es decir, este es el único campamento dentro de Clash of Clans que no cumple la norma de ser una estructura en sí. Es un campamento, por decirlo así, fantasma, y trae la particularidad de que pues tiene al lado un tronco y una piedrita que al parecer sería entonces donde se sientan los duendes a echar historias, comer y divertirse en ese extraño lugar que está ahí. Ahí el maguito ya solo mandé un mago y ya ha hecho el 50% de daño dentro de la aldea. Pero miren aquí, Guantelete Duende con el campamento fantasma. Muy bien, miren, lo hicimos con un solo mago, increíble. Número 2. Árboles de Navidad. El segundo secreto dentro de Clash of Clans está también en los desafíos de los duendes, donde existen escondidos dentro de esas zonas los árboles de Navidad más raros del juego. Podrás ver, por ejemplo, el árbol de Navidad del 2013 aquí dentro de Ciudad de Duendes, y vas a ver que si estás mirando alrededor, normalmente uno se centra pues en el paisaje donde va a atacar, pero si uno se empieza a mirar por los bordes, van a encontrarse que aquí tienen el árbol de Navidad del 2013 de Clash of Clans, que es una de las decoraciones más raras del juego. Pero no termina ahí. Si ustedes se van y buscan la zona Fiebre del Oro, van a buscar que de manera similar, mirando alrededor de este mapa en los árboles, van a encontrar el árbol de Navidad del 2012. Este es uno de los elementos más extraños dentro del juego, y según esta gráfica revelado con unos números que nos dijo Darian, el community manager de Clash of Clans, solo un puñado de jugadores, alrededor de 2600 jugadores, tienen este árbol del 2012, a diferencia de 54.000 que son los que tienen el árbol de Navidad del 2013. Qué envidia ser uno de esos jugadores que tenga ese árbol tan antiguo. ¿Se imaginan? ¿Cuál es el árbol de Navidad más antiguo que tú tienes en tu aldea? Háganmelo saber abajo en los comentarios. Número 3. Constructor dormido. Este secreto es bastante conocido ya, pero en caso de que aún no lo hayas visto, al mover la choza del constructor que esté desocupado dentro de tu aldea, en este caso pues la choza del constructor maestro es la que está con un constructor desocupado, simplemente al moverla vamos a poder ver el constructor que está ahí descansando y que está durmiendo. Y pues obviamente cuando nosotros movamos la choza a alguna otra parte, pues este constructor pues irá y cambiará, pero obviamente estará otra vez dormido. Lo podremos ver dormir en diferentes posiciones. A veces duerme con la cabeza para arriba, a veces con la cabeza para abajo. Este truco también se puede apreciar en la aldea nocturna, donde si mandamos al constructor maestro, vamos a ver que cuando este está dentro de la aldea nocturna también va a tener el mismo efecto con el taller constructor, con su taller del constructor, digamos su casa grande, y con la particularidad que en este caso el constructor no va a dormir solo. El muy pícaro cuando vemos a la aldeana durmiendo dentro del taller, como estamos viendo acá. Cuando yo corro el taller del constructor, vamos a ver al constructor maestro con la aldeana. Bueno, ahí se levantó, pero va a estar la aldeana ahí descansando con el constructor maestro. Yo pensaría que esta es la principal razón por la que el constructor maestro no le gustaría abandonar su aldea nocturna. Pero bueno, cuando necesitamos ayuda en la aldea diurna y necesitamos tener los 6 constructores, pues habrá que ir a trabajar. De manera similar con Otto, así como los constructores duermen y salen las setas de las casas indicando pues que están durmiendo, de la choza de Otto va a salir son rayos de electricidad simulando pues las setas de que está durmiendo, pero se ve la diferente forma que están manejando estas letricas al salir de la chocita de Otto cuando este está desocupado. De la misma manera que nosotros lo movemos la choza, pues Otto también se va a mover de un lugar a otro siguiendo la trayectoria de donde habíamos movido la choza. Obviamente Otto no duerme porque es un robot, así que es algo similar a lo que acabamos de ver con el maestro constructor. Ahora, de manera similar, si tenemos a Otto durmiendo y también está durmiendo una aldeana dentro de la aldea de Otto, pillen aquí lo que va a pasar. Otto va a cargar a la
aldeana en su lomo, llevándola hacia su choza, de modo tal que nosotros vamos a poder ver cómo Otto, pues no solo las aldeanas duermen en todas partes, pero si ustedes logran esperarse a que una aldeana esté durmiendo dentro de la aldea de Otto y Otto está desocupado, al mover la choza van a ver este efecto de Otto cargando a la aldeana de un lugar a otro. Miren que también hay aldeanas que les gusta dormir con Otto, pues de pronto les gusta la compañía o es su asistente personal. Número 4, el constructor que se teletransporta. El siguiente cosa secreta que puedes ver dentro de Clash of Clans es cómo los constructores se teletransportan cuando estás empezando una nueva construcción. Esto se ve generalmente cuando estás eliminando algún obstáculo, y para lograr eso vas a tener que comenzar una construcción o eliminar un obstáculo en el momento que el constructor está saltando un muro. Podemos verlo ahí, veámoslo de nuevo. Miren, el constructor va a saltar y en ese momento activamos la eliminación de la estructura y el constructor se teletransporta. Puedes hacerlo incluso desde al otro lado de la aldea, pero es muy fácil de sacar. Miren entonces cómo los constructores tienen algunas habilidades secretas que no conocíamos. Número 5, las tijeras de Otto. Algo que me ha llamado mucho la atención es que los constructores, a pesar de que tienen un serrucho ahí en el techo de su choza, cuando van a cortar un árbol o quitar un obstáculo, usan un martillo. Esto no tiene sentido, porque simplemente no cogen ese serrucho que tienen ahí en el techo para eliminar el arbusto. No tengo ni idea. Sin embargo, en la aldea nocturna parece que esto sí se respeta, porque cuando vamos a eliminar un arbusto con Otto, le salen unas tijeras de la mano. Miren a Otto, detállenlo bien, miren cómo le salen un par de tijeras. Y este es en verdad una cosa que requiere mucha atención al detalle y es una cosa muy bonita dentro de los diseñadores del juego, porque quiere decir que al fin le están empezando a poner atención a esos detalles pequeñitos, pero que si uno no se está fijando y no está fino buscándolos, no los va a ver. Número 6, el cañón que no es defensa. Bien, para ver este secreto de Clash of Clans tienen que ir a la primera zona de los duendes y tener alguna tropa que vaya por defensas. Pueden ser montapuercos, pueden ser gigantes, golems. Y miren entonces acá vamos a lanzar este golem de hielo que, si tuviéramos lógica, se iría por el cañón, pero resulta que no, se va es por el ayuntamiento. Es decir, este cañón lo ignoran, este cañón no es una defensa. ¿Qué diablos está pasando aquí, señoras y señores? Lo mismo con el globito. Miren, el globito se va a ir primero por ese ayuntamiento, lo cual es muy raro y es el único ejemplo donde existe un cañón que por alguna razón nuestras tropas que buscan defensas lo ignoran. Número 7, tiburón secreto. Para este easter egg o cosa secreta dentro del juego, simplemente tienen que, no necesariamente tienen que ser en su aldea, ir a visitar a alguien que tenga activado el paisaje de los reyes piratas e ir a la parte donde está el agua de acá y esperar un poco de tiempo, porque aquí va a salir algo que si no tienes la paciencia, si no te quedas aquí mirándolo, no va a salir. Mírenlo, ahí está. Miren, sale un tiburón martillo al parecer. ¿Vieron la sombra? Vamos a esperar otro momentico a ver si sale otra vez. Y ahí está, mírenlo, ahí está otra vez, se ve. Y si ustedes se quedan bastante tiempo, a veces salen incluso 2 tiburones al mismo tiempo. Y es algo que pueden verificar ustedes mismos si encuentran a algún compañero del clan o encuentran a alguien que tenga este paisaje. Si algo, pues pueden visitar a Woody McDonald's, que es mi cuenta denigrante dentro del clan, los denigrantes del clan de suscriptores que abrimos cuando hacemos directo aquí en el canal. Número 8, trabando tropas en los muros del enemigo. El siguiente secreto lo descubrí cuando estaba haciendo un ataque a esta aldea en multijugador. Encontré esta aldea que tenía esta capa gruesa de muros. Y miren, aquí me lancé un dirigible y iba con unos yetis dentro de su interior. Y miren acá, los yetis quedan congelados, quedan trabados de alguna manera, por alguna razón quedan dentro de esos muros. Es decir, uno pensaría que si quedan dentro de los muros simplemente tienen que empezar a atacarlos, a romperlos y eventualmente van a llegar hasta el final del ataque, pues a medida que vayan rompiendo los muros. Pero miren, sigo atacando, hago el ataque por otro lado y a pesar de que les lanzo unos rompemuros para tratar de liberarlos, estos yetis se quedan absolutamente perplejos, atrapados. Y es una cosa pues que estoy seguro que ninguno de ustedes había visto antes. Miren, ahí están los yetis, incluso les está pegando el gigatesla, pero no se mueven, están totalmente trabados dentro de los muros, a pesar de que ya abrimos esos compartimentos con los rompemuros. Número 9, el P.E.K.K.A. y la mariposa. Este es el último y más popular, al parecer, es easter egg que ha quedado dentro del juego, y en realidad, a pesar de que pueda parecer difícil, es muy fácil de sacar. Esto es una referencia a uno de los primeros comerciales de Clash of Clans, donde aparecía el P.E.K.K.A. muy ansioso siguiendo a una mariposa, tratándola de atrapar, para que al final pues la mariposa se le escapara de las manos, y eso resultó siendo una referencia ya bastante conocida dentro del juego.
Tanto así que hasta por ejemplo la camiseta de Clash of Clans tiene el P.E.K.K.A con la mariposita en la punta de su espada. Es simplemente cuestión de entrenar un P.E.K.K.A en tus cuarteles y tenerlo dentro de tus campamentos y esperar un poco de tiempo y esperar a que haga este sonido el P.E.K.K.A. En ese momento el P.E.K.K.A empezará a seguir a la mariposa y podrás ver cómo incluso gira alrededor de los muros, en ocasiones salta los muros, pero miren aquí por ejemplo está respetando los muros de mi aldea para ir detrás de la aldea. Eventualmente el P.E.K.K.A dejará de seguir o la mariposa se va a ir y el P.E.K.K.A emitirá un sonido como de decepción de que la mariposita se ha ido y no la pudo atrapar. Esta es la misma mariposita que se ve normalmente paseando dentro del espacio donde llega normalmente el fortachón antes de venir a hacer los juegos del clan. Siempre vas a encontrar esa mariposa ahí y vas a poder sacar este secreto y ver al P.E.K.K.A. Eso sí, activa los efectos de sonido si quieres escuchar la voz del P.E.K.K.A cuando se emocione al ver la mariposa. Si quieres más contenido de Clash of Clans, puedes hacer clic en este video o también te puedes suscribir aquí.